Para el análisis de hoy tenemos sobre la mesa un material de peso, extractos de la teología sistemática de John MacArthur. Un texto denso, denso. Mucho. Por eso hemos decidido enfocar el láser en un solo concepto, pero uno que es la bisagra de todo, ¿no? El arrepentimiento. El eje central. Y la misión es clara. ¿Qué significa realmente esta palabra según esta fuente? Porque, a ver, todos la usamos para decir lo siento, pero yo sospecho que aquí hay bastante más. Muchísimo más. Es un sentimiento, una decisión, o quizá, un regalo. Vamos a desgranarlo. Es que esa es la pregunta del millón, porque, como bien dices, la fuente no lo trata como un simple sentimiento de culpa. Para nada. No. Lo coloca en el corazón de lo que los teólogos llaman soteriología, que bueno, no es más que el estudio de cómo funciona el plan de salvación. O sea que no es un tema secundario, que va. Estamos hablando de una pieza central en el motor. Si no entendemos esto, desde esta perspectiva, no entendemos nada de lo demás. Perfecto. Pues abramos el capó de ese motor. Lo primero que me salta a la vista, y que ya marca el tono, es que no se presenta como una opción. No, para nada. La fuente es increíblemente directa. Cita un pasaje que dice que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. No es una invitación. Es una orden, claro. No es una opción, es un mandato universal. Y si te fijas, los textos de los apóstoles, insisten una y otra vez. Siempre. Cuando intentan resumir su mensaje en una frase, ¿qué dicen? Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas juntas. Siempre. Son las dos caras de la misma moneda, inseparables. No puedes tener una sin la otra, es un pack completo. Incluso la fuente destaca que el propio Jesús enmarca todo su ministerio así. Dice que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Exacto. O sea, desde el minuto 1 el mensaje es, hay que cambiar de rumbo. Queda claro que es el punto de partida. Pero esto nos lleva otra vez a la gran pregunta. ¿Qué implica realmente cambiar de rumbo? Y aquí es donde el texto se pone, digamos, quirúrgico. Desmonta por completo la idea de que es solo una emoción. Para esta fuente, el arrepentimiento es una reorientación total de la persona. Total. De hecho, lo desglosa en 4 componentes que tocan el intelecto, la emoción y la voluntad. No deja nada fuera. A ver, vamos a ver esos 4 componentes, porque aquí está la clave, ¿no? El primero es puramente intelectual. Es reconocer tu pecado y tu culpa ante Dios. Pero ojo, no es solo admitir «me he equivocado». No es un simple error. No. Es entender que esa equivocación es una ofensa directa contra un ser santo. Es un cambio de perspectiva sobre la naturaleza del error. Vale, ese es el diagnóstico. Te das cuenta de la enfermedad. Pero luego, ¿qué? Mucha gente se queda ahí sintiéndose culpable y ya está. Exacto. Por eso viene el segundo punto, que es un golpe directo al ego. Abandonar por completo la esperanza de que puedes arreglarlo por tu cuenta. Renunciar a la idea de que tus buenas obras o tus méritos, pues, van a saldar la deuda. Es una rendición incondicional de la autosuficiencia. Ese es duro. Va en contra de todo lo que nos enseña la sociedad sobre el esfuerzo, ¿no? Es decir, no solo estás mal, sino que además eres incapaz de arreglarlo. Claro. Eso requiere una humildad tremenda. ¿Y los otros 2? El tercero es donde entra la voluntad. Los teólogos lo llaman un acto volitivo. Imagina que toda tu vida has llevado tú el volante del coche. Sí, decidiendo el destino. Pues arrepentirse, según esto, es parar el coche, pasarte el asiento del copiloto y entregarle las llaves a Dios. Es una renuncia consciente al control. Me gusta esa analogía. El cambio de conductor. Y supongo que el cuarto punto es sobre el nuevo destino, ¿no? Precisamente. El cuarto, que está íntimamente ligado a la fe, es depositar toda tu confianza únicamente en la justicia de Cristo como medio para ser aceptada por Dios. Vale. O sea, una vez has cedido el volante, confías en que el nuevo conductor sabe a dónde va y es el único que puede llevarte a buen puerto. O sea que es un proceso completo. Entender el problema, que es el intelecto. Admitir tu incapacidad para solucionarlo, la rendición. Ceder el control, la voluntad. Y confiar en la solución externa, la fe. Es mucho más que un «lo siento». Esto es una revolución personal en toda regla. Una revolución total. Y lo fascinante es cómo la fuente conecta esto con una idea aún más radical. La de la muerte espiritual. Vaya. Describe a la humanidad en su estado natural como muerte en delitos y pecados. Por tanto, el arrepentimiento no es mejorar tu vida. Es el momento exacto del paso de la muerte a la vida. Claro. Te arrepiente. No es un evento menor.
es el equivalente espiritual a una resurrección. Entiendo, es un cambio total. Pero aquí me surge una duda que me parece un nudo gordiano. Si una persona está muerta en delitos y pecados, como dice la fuente, ¿cómo puede siquiera decidir hacer todo esto? Buena pregunta. Reconocer, abandonar, renunciar, suena a un esfuerzo hercúleo. ¿De dónde saca la fuerza o la lucidez un muerto para dar ese giro? Parece una contradicción. Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la gran encrucijada teológica que la fuente aborda sin rodeos. Y su respuesta, es una de las ideas más potentes de todo el texto. A ver. La fuente afirma que Dios capacita para arrepentirse y creer. Espera, esto le da la vuelta a todo. Normalmente pensamos que uno se arrepiente para que Dios te acepte, pero esta fuente dice que Dios primero te da vida y solo entonces eres capaz de arrepentirse. Exactamente. Es como decir que no enciendes el motor del coche girando las ruedas, sino que el motor tiene que estar encendido para que las ruedas puedan girar. Esa es la analogía perfecta. Lo cambia todo. El arrepentimiento deja de ser una audición para ganarse el favor de Dios y se convierte en la primera bocanada de aire de alguien que acaba de ser resucitado. La fuente lo llama regeneración. El nuevo nacimiento. Eso es. O sea, que el orden de los acontecimientos es completamente al revés de lo que una supondría. Exacto. La cadena que describe el texto es, primero, la regeneración, que es una obra soberana y milagrosa de Dios, un acto invisible en el que, como dice el texto, Dios da un nuevo corazón junto con ojos para ver y oídos para oír. Y solo después de esa obra divina, la persona, que antes era ciega y sorda espiritualmente, de repente puede ver su pecado, oír el Evangelio y responder. Es como si de repente te instalaran un nuevo sistema operativo espiritual, donde antes solo veías código incomprensible, ahora ves una interfaz gráfica clara y puedes interactuar. Me gusta esa analogía, ¿sí? Y siguiendo con ella, el arrepentimiento y la fe son los primeros clics que haces con el ratón una vez el sistema ha arrancado. No puedes hacer clic antes de que se encienda el ordenador. Claro, por eso la fuente insiste tanto en que el arrepentimiento es un don. Cita un pasaje de Hechos donde, al ver que los no judíos estaban creyendo, los apóstoles concluyen asombrados. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado, no han logrado. Ahí está la clave. Dios les ha dado arrepentimiento. Entiendo la lógica, pero esto suena un poco determinista, ¿no? Si Dios te tiene que dar el don, ¿qué papel juega realmente la persona? Se convierte en un simple espectador. Es la objeción clásica, y es totalmente lógica. A ver, la fuente lo explicaría diciendo que la persona no es un espectador pasivo, sino que se convierte en un actor voluntario en el momento en que es capacitada. Vale. Su voluntad, antes esclava del pecado, es liberada por la regeneración, y entonces, por primera vez, elige libremente arrepentirse y creer. La elección es genuina, pero la capacidad para hacerla es un regalo. Es un misterio, ¿sabes? Una tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que esta teología abraza por completo. Vale, es una perspectiva que lo cambia todo. El arrepentimiento no es la llave con la que intentamos abrir la puerta, sino el primer paso que damos una vez Dios nos ha abierto la puerta desde dentro. Exacto. Y justo cuando estamos asimilando esto, el texto introduce un contraste brutal. Menciona un pasaje que dice que Dios no se arrepiente de sus dones ni de su llamamiento. Un detalle que parece pequeño pero que es inmenso. Totalmente. Y te obliga a preguntarte, si acabamos de definir el arrepentimiento como un cambio de dirección vital para alejarse del error, ¿qué significa que la figura de Dios sea descrita como alguien que no se arrepiente? ¿Es algo bueno? Es la cualidad definitoria, según esta teología. La clave está en la razón por la que nosotros nos arrepentimos. Claro. Un ser humano se arrepiente porque ha tomado un camino equivocado, porque sus acciones son imperfectas, pecaminosas. Es un acto de corrección. Dios, al ser presentado como perfecto, santo e inmutable, no tiene ningún error que corregir. No hay un camino equivocado del que tenga que apartarse. Exacto. Su incapacidad para arrepentirse es una consecuencia directa de su perfección. No cambió de opinión porque su opinión original ya era perfecta. Es lo que se conoce como la inmutabilidad de Dios, ¿no? Eso es, su carácter, sus planes, sus promesas, son rocas inamovibles. Un humano promete algo y luego puede arrepentirse, cambiar de parecer,
porque las circunstancias cambian o porque se equivocó. Ya. Pero en esta visión, los decretos de Dios son eternos y perfectos. No están sujetos a los vaivenes de la historia. Por lo tanto, que Dios no se arrepienta no es frialdad, sino una afirmación de su absoluta fiabilidad. Es la garantía de que sus promesas se cumplirán. Es la máxima expresión de su fiabilidad y sirve para crear un contraste potentísimo con la humanidad. La naturaleza caída del ser humano le exige un cambio constante, el arrepentimiento, para poder acercarse a un Dios que es, por definición, inmutable. La perfección de uno hace necesario el cambio del otro. Ahí está. Increíble. El viaje ha sido intenso. Empezamos pensando que el arrepentimiento era pedir perdón y hemos visto que en este marco es, mucho más. Muchísimo más. Primero, un mandato. Segundo, una revolución personal. Mente, voluntad y confianza. Y tercero, y esto es lo más sorprendente, no es algo que puedas iniciar por ti misma, sino que es un don. Una consecuencia de haber sido resucitada espiritualmente. Y todo ese concepto se ilumina cuando lo pones frente al espejo de la naturaleza de un Dios que, a diferencia nuestra, no necesita cambiar de rumbo. En definitiva, el arrepentimiento es el punto de inflexión, el eje sobre el que gira todo el paso de la muerte a la vida dentro de esta narrativa. Es el gran giro de guión en la historia de una persona. Y para terminar me gustaría dejar un último pensamiento. Hay otro concepto en la fuente que me ha dejado pensando. La idea del pecado imperdonable. Un concepto muy serio y a menudo malinterpretado. Desde luego. El texto lo define como un rechazo consciente, voluntario y final de la obra del Espíritu Santo en Jesús, hasta el punto de atribuir esa obra divina a Satanás. Pero la pregunta que me suscita es esta. Si hemos definido el arrepentimiento como ese giro hacia Dios, habilitado por Él, Sí. ¿qué nos dice sobre la naturaleza de la creencia? El hecho de que esta teología contemple un giro en contra tan deliberado y definitivo, que se describe como final, ¿acaso sugiere que, en el rechazo consciente y sostenido de la verdad, podría existir un punto de no retorno?